Buenas. Hoy empezamos con un curso de planeación, ejecución, seguimiento y control en la gerencia de proyectos, con construcciones de obras. Mi nombre es Alfredo Gómez Villanueva, arquitecto y doctor en proyectos. Es importante, dentro de la planeación, control y seguimiento, los atributos de un proyecto. Sobre todo, conseguir el equilibrio de fórmula base. No es otra cosa que tener muy claro y bien definido el alcance, los costos y los tiempos, ya que estos tres atributos son, son el acto contractual de cualquier tipo de proyecto. Por lo tanto, estos atributos, si en alguno de estos atributos no se define bien, ni con claridad, ni están relacionados, lo más seguro es que ese equilibrio se rompa. Y al romperse el equilibrio por cualquiera de los tres vértices, quiere decir que afecta a los otros dos, cualquiera de los tres. Entonces es importante que aquí, como gerente de proyecto, se tenga mucho cuidado y se defina bien lo que se va a hacer con relación a esto. Entonces, teniendo en cuenta esos atributos, podemos decir que quien determina básicamente los alcances son los diseños arquitectónicos, las cubiertas, los cortes de fachada, planta estructural y detalle, planta de cimentación, plantas de instalaciones, detalle, todo lo que es los planos que sean necesarios, los proyectos que sean tanto arquitectónicos como técnicos. Los, los costos deben tener una relación directa con los proyectos o con el alcance, con los diseños. Vamos a tener en cuenta las actividades que se generan en ese proyecto, las cantidades de obras, los análisis de precios de todas las actividades, materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte que participan dentro de esto, y por último el presupuesto que está acorde con esto. En el caso del tiempo, es importante que cuando se va a desarrollar la programación, debe tener una coherencia entre el alcance y el costo. Entonces las actividades serán actividades que fueron tomadas tanto en el diseño como también en los costos, ¿no? Y vínculos de esas actividades deben estar vinculadas de acuerdo a lo que tenemos en el presupuesto. Definición de ruta crítica, asignación de los recursos, gráfico de Gantt, seguimiento y control, línea base, información general. Sobre todo cuando se hace la programación o se tiene en cuenta el tiempo, lo más importante es que se pueda hacer seguimiento de este proyecto. No sin antes tener en cuenta que la calidad es importante en todos los tres atributos, como también los recursos de buena calidad y los riesgos que se pueden tomar dentro del proyecto. Traigo a colación esta diapositiva porque grandes proyectos, o muchos de los proyectos en nuestro país, fracasan porque precisamente no se tienen en cuenta los atributos que contamos anteriormente. Si se tienen en cuenta muy por encima y se dejan para poder ir ajustando y arreglando el proyecto a medida que se va construyendo. Y eso no es correcto. Entonces, yo como sugerencia siempre he dicho que más vale invertir al inicio que gastar al final. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que si hay un presupuesto para hacer una obra, esa obra termine costando 3 o 4 veces mayor a lo que realmente debe costar. ¿Por qué? Porque no se hicieron bien esos estudios con anterioridad. Entonces, vamos a analizar las posibles inconsistencias de un proyecto. Para eso, vamos a empezar con la falta de claridad en los objetivos. Si los objetivos del proyecto no están bien definidos o son ambiguos, puede haber desviaciones en la ejecución y dificultades para medir el progreso. En cuanto a los recursos insuficientes, la falta de recursos como tiempo, dinero, personal o tecnología
puede limitar la capacidad del equipo para cumplir con el alcance acordado. Por ejemplo, si no hay suficiente personal calificado, podría afectar la calidad o el tiempo de entrega. En cuanto a los cambios no controlados, los cambios no gestionados pueden afectar gravemente el alcance del proyecto, agregar trabajo adicional sin ajustar el presupuesto o los recursos, pueden llevar a incumplir plazos y objetivos. En cuanto a la falta de apoyo o compromiso de las partes interesadas, si las expectativas de los interesados no se alinean con el alcance real del proyecto, pueden surgir problemas, por ejemplo, si se espera que el proyecto entregue más de lo acordado inicialmente. En cuanto a los riesgos no identificados, no considerar posible riesgo puede afectar el alcance. Por ejemplo, si no se planifica para contingencias, un riesgo inesperado podría alterar el proyecto. La falta de comunicación entre los miembros del equipo o con los interesados puede llevar a malos entendidos y cambios no deseados en el alcance. Falta de estimación precisa, una estimación inadecuada de los costos puede llevar a sorpresas desagradables durante la ejecución. Es fundamental realizar una estimación detallada y realista de los recursos necesarios y los gastos asociados. El cambio en el alcance del proyecto, los cambios en el alcance pueden afectar significativamente los costos. Por ejemplo, si se agregan nuevas tareas o se revisan las especificaciones, los recursos y los gastos pueden aumentar. La inflación y fluctuación del mercado, los precios de los materiales y la mano de obra pueden variar debido a la inflación o cambios en el mercado. No anticipar estas fluctuaciones puede afectar los costos del proyecto. La falta de control de los costos, la gestión inadecuada de los gastos puede llevar a desviaciones significativas. Es importante monitorear y controlar los costos a lo largo del proyecto. La escasa planificación y definición de objetivos. Si no se planifica adecuadamente o no se definen claramente los objetivos y alcances, los costos pueden aumentar debido a la falta de dirección. Desperdicio de recursos. El uso ineficiente de los recursos como materiales, tiempo o personal puede aumentar los costos. La optimización es esencial para garantizar un uso eficiente. Los riesgos no considerados, o sea, no evaluar los riesgos financieros puede afectar los costos. Por ejemplo, eventos imprevistos pueden requerir gastos adicionales. La mala planificación de los recursos, una planificación inadecuada de los recursos puede impactar negativamente los resultados del proyecto. Es fundamental asignar y gestionar los recursos de manera eficiente para cumplir con los plazos establecidos. La inexistencia de un plan de gestión de riesgo, no tener un plan de gestión, los riesgos es una receta para el desastre. Los riesgos pueden afectar el cronograma y causar retrasos. Es importante anticipar, abordar los posibles obstáculos desde el principio. La viabilidad limitada del proyecto. Si no se tiene una visión clara del proyecto y su progreso, pueden generar caos. La falta de seguimiento y control pueden llevar a desviaciones en el tiempo estimado. Corrupción del alcance. Si el alcance del proyecto se modifica sin un control adecuado, las fechas límite pueden dispersarse. Es importante mantener el alcance dentro de los límites acordados para evitar retrasos. Entonces, podemos decir que puede generar cambios en la planeación de la obra. ¿Qué cosas pueden generar esos cambios en la planeación del proyecto de obra? Mayores cantidades de obra es uno de los puntos que genera posteriormente esos cambios. Modificación en el diseño de los espacios también genera esos cambios en la planeación. Modificación o cambio de especificaciones técnicas de los recursos, entre otros, por supuesto. Estos puntos son importantes porque son los puntos que más suceden dentro de un proyecto de obra. Entonces, todo lo que se planea se debe monitorear. Lo que no se planea
no se puede monitorear. Entonces, lo que no se puede medir, lo que no se puede monitorear, lo que no se puede controlar, no se puede evaluar y no se puede ajustar ni corregir, no se puede mejorar. Entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, de ahí la importancia de esa gestión de control. Es importante ver que lo que se planea bien se puede controlar. Lo que se mide se mejora. Lo que se mejora se administra y lo que se administra se gerencia. Esas son las reglas de oro del control de proyectos. Eh, 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 pregunta que generalmente nos hacen los clientes, o sea, los interesados del proyecto, como son los clientes, el gerente general, el gerente de proyecto o obra, el gerente financiero, en los comités de obra. Esas son las preguntas más comunes. No quiere decir que sean las únicas, son las más comunes. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cómo se va a terminar? ¿Cuándo se va a terminar el proyecto, por ejemplo? ¿Cómo se va a terminar ese proyecto? ¿Cuándo nos va a entregar los planos, o sea, los entregables? ¿Cuánto dinero hemos gastado en el proyecto hasta el momento? ¿Cuánto dinero nos vamos a gastar al final de este proyecto? ¿Se va a cumplir con los plazos y los costos iniciales? ¿Cuánto nos va a costar finalmente el proyecto? Son las preguntas más comunes. No quiere decir que sean las únicas, pero eso quiere decir que nosotros debemos estar preparados para dar respuesta a esas preguntas en cualquier comité o a cualquier gerente o a cualquier cliente.